sea, la discusión tendría que centrarse de esa manera y no a través de esta moción apresurada, totalmente contraria al debido proceso y donde no hay nada que pueda ser calificado como falta grave, ¿no? Creo entonces que todavía no hay que cantar victoria. Estamos en la comunicación con Walter Albán, ex defensor del pueblo. Señor Albán, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Esto se convirtió en una preocupación incluso internacional, porque organismos internacionales se pronunciaron sobre una alerta en contra de la democracia cuando se realizó esta investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia y a su vez embajadas también se pronunciaron en contra de ello. Finalmente no van a ser sancionados ni retirados, solamente hay una exhortación. ¿Cuál es su opinión? A ver, yo creo que esa decisión, por supuesto, que tiende a generar por lo menos una luz al final del túnel, pero no podemos confiarnos, ¿no? Por un lado, tengo la impresión de que no es que ya se trate de un acuerdo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sino es la postura que la presidencia está poniendo a consideración de esta comisión y a su vez eso habría que llevarlo al Pleno, ¿no? Ahora, hay todavía el camino que tendría el Congreso en todo caso, y me parece que allí precisamente hacen referencia en este documento a que hay algunas de las supuestas causas graves que querían utilizar para remover a los miembros de la Junta, que tendrían que ser conducidas como el mecanismo previsto para la acusación constitucional, porque se trataría en todo caso de infracciones a la Constitución, o sea, la discusión tendría que centrarse de esa manera y no a través de esta moción apresurada, totalmente contraria al debido proceso, y donde no hay nada que pueda ser calificado como falta grave, ¿no? Creo entonces que todavía no hay que cantar victoria, ojalá que esto se pueda mantener, pero también tengo la impresión de que es probable que exista en este momento un afán de diferir la discusión en el Pleno porque no tienen los votos, los 87 votos que requerirían para poder remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esto puede tener varios factores a considerar. Uno de ellos es la situación del señor Cerrón, porque es su aliado o el aliado natural en este momento de los grupos más conservadores en el Congreso y aparentemente sus, digamos, opciones opuestas dentro de opciones políticas, pero que, como ya lo hemos podido apreciar en varias oportunidades, se dan la mano para tener los votos necesarios cada vez que se trata de afectar más la institucionalidad democrática, ¿no? Entonces creo que si bien no es una noticia que podamos dejar pasar y no establecer que sí hay por lo menos la posibilidad de tener la expectativa de un mejor resultado, todavía no están dadas las condiciones para pensar que esto ya fue superado. Sin embargo, más allá de lo que podría recomendar como exhortación, la sanción sería la exhortación a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia de que no emitan opiniones que le corresponden sobre temas que corresponden directamente a poderes del Estado, en este caso al Parlamento. Sin embargo, doctor Albán, ¿hizo bien la Junta Nacional de Justicia al emitir pronunciamientos en defensa de Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, y al mismo tiempo procesar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Esas conductas, por ejemplo, sobre dos figuras que encarnaron en su momento, que encarnan al Ministerio Público, ¿ha sido coherente y correcta la de la Junta Nacional de Justicia? Totalmente consistentes, Pedro. No hay manera de establecer que una pudiera ser, digamos, algo que afecta lo que corre en vía paralela. A ver, la exhortación no es una sanción, ¿no es cierto? Así es. La exhortación es el pedido para que se consideren determinados aspectos que pueden ser relevantes a la hora de tomar una decisión que tendría consecuencias muy importantes. Y eso es lo que hizo la Junta respecto a un asunto que le compete defender, que es la independencia de la jurisdicción. Y el Congreso, cuando tomó la decisión contra Zoraida Ábalos, tomó una decisión que a todas luces atenta contra la Constitución, contra la separación de poderes y ha contrariado un principio fundamental, que es no poder
sancionar a ninguna autoridad jurisdiccional por el ejercicio de su función, ¿no es cierto?, que es aplicar criterio al momento de interpretar normas. Eso es un atropello inaceptable, pero que solo se explica en el contexto que estamos atravesando en el país en este momento. Lo que hizo entonces la Junta fue decirle, antes de que tomaran esa decisión, a los 130 congresistas, por favor, valoren esto porque podrían estar haciéndole un daño enorme a la institucionalidad democrática. Yo creo que la Junta en ese momento no solo tenía la posibilidad de hacer la exhortación, tenía la obligación de hacerlo. Y además, en última instancia, eso es pues libertad de expresión. En este país la Constitución lo único que prohíbe es a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional que sean deliberantes. El resto de instituciones pueden expresarse, guardando por supuesto las formas debidas, que como todos sabemos en este caso no había nada que objetar. Pero paralelamente, lo que hay respecto de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es tremendo. Una vez más, lo digo, solo se explica en una situación como la que estamos viviendo en el país. ¿Cómo puede ser que alguien que entra al cargo y hace que le archiven la investigación a la hermana que tenía cargos muy graves en el Poder Judicial por, en fin, delitos que ya se han podido difundir y conocer, que son los que se le habían imputado? ¿Cómo es posible que descabeza equipos de investigación importantísimos que persiguen cuestiones vinculadas al narcotráfico o los cuellos blancos? ¿Cómo puede ser que se deje condecorar por una persona a la que está investigando? ¿Cómo puede ser que a la hora que se pone en cuestión los méritos que podría haber tenido que reunir para llegar al puesto de fiscal suprema, y eso permitió llegar a ser fiscal de la Nación, y se dice aparentemente no hay tesis, ¿no es cierto? Ella no solo las pone delante para mostrar de que no hubo en ningún momento nada que objetar respecto a su postulación, sino que además dice que no las va a mostrar porque no quiere de ninguna manera que esto se someta a un escarnio. Por Dios, es una vergüenza que una autoridad como la fiscal de la Nación en este momento se niegue a mostrar las tesis que calificarían por lo menos para que se entienda cómo es que pudo llegar a ser fiscal suprema y a través de eso fiscal de la Nación. Hay otros cuestionamientos sobre la fiscal, principalmente sobre el viaje que ha tenido al Vaticano, ¿no? Al encuentro con el Papa, que era supuestamente de 2 días el evento al cual ella fue invitada, pero se quedó 6 días. ¿La Junta podrá abrir investigación en contra de la fiscal Patricia Benavides frente a este tema? A ver, sabemos que además esta fiscal, ¿no es cierto?, que se las trae porque evidentemente no solo cuenta con el apoyo mayoritario en el Congreso, sino que ella misma ha promovido un amparo y contra todo lo que podría suponer el Estado de Derecho y la atribución que tiene un juez, en este caso, una jueza de las llamadas supernumerarias, o sea, no es una jueza de carrera, sino alguien que ha sido elegida transitoriamente, directamente a dedo, por el presidente de la Corte de Lima. Esa persona le ha otorgado una medida cautelar que le impide a la Junta poder continuar con las investigaciones que ya tenía en curso. Y eso, a pesar que fue anulado por la Corte Superior, ¿no es cierto? Pero claro, la Corte lo anuló porque no había fundamentado la decisión para poder otorgar la cautelar. Y lo que ha hecho esta señora en un tiempo récord, yo reto a que se investigue cuándo alguna vez un amparo ha tenido una agilidad de la naturaleza que se puede apreciar en este caso, ¿no es cierto? La jueza ha vuelto a dar la medida cautelar, con lo cual nuevamente paraliza las investigaciones de la Junta. Pero creo que cualquier denuncia nueva, cualquier asunto que no haya sido parte de estas que estaban ya en curso al momento en que se planteó el amparo, la Junta tendría que intervenir y tendría que investigar también. Claro, nada impedirá de que la señora Patricia Benavides intente otra vez bloquear todo yendo a nuevas medidas cautelares, pero yo creo que eso a la larga en el Poder Judicial se va a tener que solucionar y no van a poder tener una vigencia muy extensa estas cautelares porque no tienen ningún fundamento, son realmente una vergüenza para la judicatura que hay alguien dispuesto a resolver las cosas de esa manera, ¿no? Bien, pero la Junta Nacional de Justicia también está siendo objeto de críticas, por ejemplo, por parte de algunos sectores y particularmente el propio Congreso de la República respecto a la continuidad de la integrante Luz Inés Tello, debido a que ella ya pasó el límite de edad que permite precisamente integrar este cuerpo, esta judicatura. Ella ya sobrepasó.
¿Esto implica que la Junta Nacional de Justicia es una isla que se regula bajo sus propios criterios o interpretaciones de las normas? De ninguna manera, con esto se está engañando a la opinión pública, se está tratando de crear un cargo donde no existe ningún fundamento. A ver, veamos, las circunstancias en que una persona tiene que abandonar el cargo porque llegó al límite de edad tienen que estar establecidas en la ley. No es el caso en la Junta Nacional de Justicia, ni su ley orgánica, ni su reglamento, en ninguna parte dicen que si cumple 75 años tiene que irse. En el caso de los magistrados, he entendido que de los magistrados de la Corte Suprema, y por eso se quiere por analogía decir que aquí se aplica lo mismo, allí sí la ley dice que tienen que irse al momento de cumplir la edad límite. ¿Pero por qué razón? Porque un magistrado del Poder Judicial de la Corte Suprema, si no tuviera una edad límite, entonces sería vitalicio, porque no tiene un plazo, no tiene un mandato. No es el caso de la Junta Nacional de Justicia. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia son elegidos por 5 años y no hay posibilidad de que sean renovados en el cargo. O sea, tienen un mandato y no dice la ley orgánica otra cosa. Lo que rige entonces, y así ha venido siendo desde muchos años atrás y nadie ha pretendido cuestionar el asunto, es que ellos, si cumplen los 75 años, que es la interpretación que se dio para el caso de los Supremos, no tienen que irse, sino tienen que continuar hasta que cumplan los 5 años. Esto ya se había discutido en el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Y es más, cuando la doctora Inés Tello postula miembro de la Junta, tenía ya 74 años. Entonces este tema se abordó por la propia comisión especial, que en ese momento la presidía el anterior defensor del pueblo, y donde estaba, entre otros, el señor, el doctor Ernesto Blume, presidente en ese momento del Tribunal Constitucional, y todos hemos podido apreciar el video donde el doctor Blume, presidente del Tribunal Constitucional, le dice a la magistrada Tello: usted no se preocupe, porque usted, si bien tiene 74 años, de llegar al cargo en la Junta Nacional de Justicia, ya no hay ningún problema, porque usted tendría que cumplir el mandato de los 5 años, porque el requisito de no tener más de 75, que era el que establecía las bases del concurso, es para poder presentarse, para poder acceder al cargo, pero no para permanecer en él. De manera que este tema siempre estuvo claro que no era aplicable ese límite, y lo quieren sacar ahora forzadamente porque ya no saben a qué recurrir para poder inventarse cargos y tratar de desestabilizar la institucionalidad, como viene siéndolo la mayoría del Congreso en esa alianza realmente contra natura que tienen pues los grupos más conservadores con el señor Cerrón. Ahora que Cerrón está medio escondido, es por eso que de repente no tienen tanta certeza de conseguir los votos que necesitan. Así es. Y ya para cerrar, otro cuestionamiento es que no presentó informes frente a la remoción de jueces y fiscales, que entiendo que fueron cerca de 200. Y frente a ello quiero que usted nos explique si le corresponde a la Junta presentarlo o el Congreso debe pedir esa documentación. ¿Cuál es el procedimiento? A ver, lo que dice la Constitución literalmente es que la Junta tiene que presentar su informe anual ante el Pleno del Congreso. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Cuando esta moción ha comenzado a ser discutida en la Comisión de Justicia, todos los informes anuales que se han elaborado ya están en manos del Congreso, pero el Congreso nunca ha invitado a la Junta Nacional de Justicia a que sustente un informe ante el Pleno. En los últimos 3 años. En otras palabras, deberían sancionarse ellos mismos, porque no han cumplido con invitar. Pues lo mínimo que tiene que hacer el Congreso es invitar a la Junta para que pueda sustentar ante el Pleno, ¿no es cierto? Entonces es una situación absurda. Los informes están allí, los tiene el Congreso, no se han sustentado porque obviamente, ¿no es cierto? Bueno, a diferencia de lo que ha hecho la presidencia de Boluarte de presentarse en el Vaticano sin que nadie le invite, la Junta optó por no ir mientras no le invitaran. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada, señor Albán. Bueno, muchas gracias también. Bien, muchísimas gracias. Fue Walter Albán, ex defensor del pueblo, dando su punto de vista, ¿no?, frente a este informe final que todavía deberá ser presentado en el Pleno del Congreso, y vamos a ver lo que dicen los votos.